hermosísimo. Esta es una de las... Bueno, se ve al revés claramente, ¿no? Pero este era el mensaje en sí, era entender, Dios bendiga a las personas, 268 personas, nunca se unieron tantas personas a una transmisión en vivo. Ojalá que se queden a lo largo de la transmisión porque ni siquiera arrancamos el vivo, así que bueno. Esto es hermoso, amados hermanos, poder entender que en Cristo Jesús hay una ley espiritual, una ley de vida. A ver, pueden mandar mensajes las personas que por lo general, Alice, te voy a hacer, no sé si sos moderadora, pero te voy a hacer moderadora para que vos puedas hacer... Sí, bueno, no, ya sos moderadora, genial. Me parece que sí. Así que, amados hermanos, el mensaje de hoy está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1. Esta palabra, el Espíritu Santo de Dios me la trajo a mi vida cuando estaba en esta semana, cuando había venido sobre mi vida una lucha espiritual terrible. Justamente hoy un hermanito, un amigo mío, me había preguntado, ¿qué pasa que no estás haciendo transmisiones? Y se preocupó por mí y verdaderamente me quedé asombrado y dije, ¿por qué? ¿Por qué te asombraste? ¿Por qué te preocupaste? Pero esas pequeñas cosas el Espíritu Santo de Dios pone a sus hijos y bueno, y esta lucha espiritual que había venido sobre mi vida, porque muchas veces nosotros pensamos que la persona que predica ya se sabe toda la palabra, pero no, esto es en pleno crecimiento hasta que nosotros lleguemos a la altura de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, la palabra está escrita en Romanos capítulo 8. Y bueno, estos pensamientos que de alguna manera entraron a mi vida, es también para que yo pueda llegar a comprender que el Evangelio de Cristo Jesús, amados hermanos, no es religión. Que el Evangelio de Cristo Jesús es real. Y de que nosotros, amados hermanos, al entender que estamos en Cristo, que estamos en Jesús, debemos entender también que van a venir de alguna manera luchas a nuestras vidas, preocupaciones, pero sabemos, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y una de esas cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, amigos míos, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo, que es Dios, que es todo Dios, no es una partecita de Dios como algunos dicen, no, es todo Dios, el Espíritu Santo, es decir, el camino de Cristo se toma de una manera mucho más real, porque el Espíritu Santo de Dios nos va llevando a una vida santa, pura ante los ojos de Dios. Y cuando nosotros caminamos de esa manera, vienen muchísimas luchas espirituales, las cuales quieren apagar nuestra fe. Y tal vez podemos llegar a cometer errores. Y no estoy hablando de los errores que por lo general siempre uno tiene, ¿no? El tema de hoy es Romanos capítulo 8, versículo 1. Justamente tiene por título Viviendo en el Espíritu. Y podemos encontrar, amados hermanos, que si antes nosotros de alguna manera estábamos bajo una ley carnal, la cual éramos dominados por nuestros instintos, es decir, muchos de nosotros tal vez en otros tiempos, cuando no conocíamos a Cristo, teníamos... si llega a ladrar mi perrito, no se asusten porque tengo un perrito chiquito y ladra como si fuese un gran danés. Nosotros muchas veces en el mundo teníamos luchas con el alcoholismo, con las drogas, pero muchas veces nosotros cuando salimos a predicar decimos, este Cristo que tenemos te puede rescatar de las drogas, este Cristo que tenemos te puede sacar del alcoholismo. Y es así, amados hermanos, Cristo puede hacer todas esas cosas, pero a nosotros, que ya tenemos el conocimiento de Dios, Dios nos manda a que llevemos una vida en el Espíritu. Esto es hermoso, vivir una vida espiritual.
Y no estoy hablando de una religiosidad externa solamente, porque todo va acompañado una de las cosas de los otros, ¿no? Pero no solamente estoy hablando como los fariseos eran, que por fuera, amados hermanos, eran muy bien vestidos, se sentaban en los primeros asientos de las sinagogas. Dice que les encantaba orar de pie y que toda la gente los vea cuando decía, bendito seas Dios. Pero lastimosamente, por dentro, amados hermanos, ellos estaban podridos. Imagínense en que Juan el Bautista los llamó generación de víboras. Miren cómo lo llamó Juan el Bautista a los fariseos. Generación de víboras. Pero, amigos míos, tal vez nosotros cuando leemos las escrituras decimos, pero los fariseos eran conocedores de la palabra. Pero en aquellos tiempos los fariseos eran muy respetados. Pero Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, cuando nosotros creímos en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, es necesario que llevemos una vida espiritual para que nosotros, el Evangelio de Cristo Jesús es muy amplio. Por eso hago esta introducción. Comencé el vivo y 20, ya pasaron 9 minutos. No quería ir sobre el tema rápido, sino que quería rodearlo para que nosotros más o menos entendamos el contenido y las riquezas espirituales que tiene el entender esto y hacer. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. En el nombre de Jesucristo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a detenernos en esa parte. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que ninguna condenación hay. No hay absolutamente ninguna condenación, no hay nada que esté a nuestra contra cuando nosotros andamos según la palabra de Dios, según sus mandamientos, según esta vida espiritual, la cual está en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos nosotros que vivimos esta vida espiritual? Nosotros cuando vivimos esta vida espiritual, amados hermanos, vuelvo a decir lo mismo y voy a hacer una referencia con los fariseos. Los fariseos eran, fíjense en que Jesucristo, por eso quiero que ustedes no ignoren esto, porque 5:20 de San Mateo, capítulo 5, versículo 20, Jesucristo dijo, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. Esta palabra es muy chocante, amados hermanos, pero dijo que si nuestra justicia no fuese mayor, cuando Jesucristo, amados hermanos, estaba hablando acerca de esto, no hablaba acerca de que nosotros seamos, de alguna manera contenciosos por querer predicar y chocar con lo otro, como muchas veces al que está hablando, a mí, me ha sucedido, que muchas veces por tener celo de Dios, muchas veces por tener celo he chocado con otra persona, pero Dios nos manda a que nosotros verdaderamente seamos de alguna manera inteligentes. Hoy hablaba con un hermano, un amigo, y es verdad, muchas veces nosotros no sabemos discernir cuando la tierra está fértil y cuando la tierra verdaderamente está árida, está seca, amados hermanos. Entonces nosotros debemos de entender cuando una persona verdaderamente necesita el conocimiento de Dios y quiere verdaderamente ser salva, y cuando otra persona ya tiene su postura y no la va a cambiar absolutamente nadie. Entonces Dios nos manda a que nosotros vivamos una vida espiritual. Y miren qué hermoso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí tenemos el primer punto. El primer punto es estar en Cristo Jesús. Ese es el primer punto.
haberlo aceptado a Cristo Jesús en nuestra vida, porque también acá nosotros debemos entender que el libro de Romanos, el cual nosotros estamos leyendo, fue escrito por el apóstol Pablo, y en esos tiempos había muchas disputas, muchísimas disputas por la ley mosaica, y por esta nueva fe en Cristo Jesús. Había muchísima disputa. Entonces, el apóstol Pablo, un erudito, vamos a llamarlo de esta manera, un hombre sumamente entendido, dice la Biblia que fue instruido por Gamaliel, un hombre sumamente entendido en la ley mosaica, en los estatutos, en muchísimas cosas que tenían la ley mosaica. Es algo impresionante, las ordenanzas. Entonces el apóstol Pablo lastimosamente en un tiempo iba en contra de Jesucristo. Nosotros debemos de entender de que para el pueblo judío Jesucristo, y a esto quiero que nosotros lleguemos también, Jesucristo fue la piedra de tropiezo en la cual tropezaron los judíos. Y ahora nosotros, amados hermanos, quiero que presten atención y el Espíritu Santo de Dios me guía a poder compartirles esto. Ahora, así como los judíos cayeron en la piedra de tropiezo, que es Jesucristo, y cuando hablo por estos lugares, sí o sí tengo que citar texto bíblico. Eso está en Isaías capítulo 28, versículo 16, para que ustedes, amados hermanos, también aprendan a que cuando uno está escuchando algo, siempre tienen que escucharlo por la palabra. ¿Entienden? Son tiempos en los cuales no nos podemos confiar de que alguien venga y te diga, como dice la palabra, en alguna parte. No, texto bíblico si es posible. Isaías capítulo 28, versículo 16. Miren en la piedra que cayeron los judíos, porque ellos iban tras la ley mosaica sin fe. Y ustedes van a decir, pero te estás desviando del tema. No se pierdan. Fíjense en esto, Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice así, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y fíjense en qué importante que era esta piedra, porque dice, piedra aprobada, primeramente, aprobada por Dios, angular, es decir, esa piedra, amados hermanos, la cual era Jesucristo, era importante para la edificación de una casa. Así, amados hermanos, vos y yo debemos de tener por piedra a Jesucristo. Jesucristo hace parábola, hace referencia a que dice que aquel hombre que construyó su casa sobre la roca es Jesucristo, y estamos hablando desde un panorama mucho más profundo, aquel hombre que construyó su casa sobre la roca fue llamado sensato, fue llamado sabio, fue llamado inteligente. Pero hubo otro hombre que construyó su casa sobre la arena. Entonces, en este caso, menospreciar a Jesucristo fue un error terrible, porque dice piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y fíjense en cómo acá la palabra del Señor nos lleva a la fe. Miren, amados hermanos, esto. Dice, el que en él creyere, es decir, aquella persona que crea en Jesucristo, gracias a Dios porque la salvación vino de Israel, amados hermanos, dice, el que en él creyere, dice, no se apresure. Esta palabra, amados hermanos, yo tuve una interpretación, esta versión de la Biblia que estoy leyendo es Reina Valera 1960, y cuando dice la palabra del Señor, el que en él cree, no se apresure, me voy a dejar esa interpretación para mí. Ustedes indaguen y entiendan lo que verdaderamente más o menos piensan. Yo no quiero darles algo que esté equivocado, ¿no? Pero justamente acá dice, el que en él creyere no se apresure. Pero fíjense en cómo la piedra, amados hermanos, ya estaba siendo establecida, la cual era Jesucristo. Acá Dios nos manda en Romanos capítulo 8, versículo 1, a que vivamos en el Espíritu. Amados hermanos, debemos de entender que lastimosamente el pueblo judío cayó en la piedra de tropiezo porque iba
iba bajo la ley mosaica, y quiero que por favor entiendan palabra por palabra para que pueda reunir este tema. Fíjense en cómo lastimosamente el pueblo judío cayó bajo esta piedra, es decir, ellos cayeron porque no creían que Jesucristo era el Mesías, el Salvador. Porque ellos pensaban que el Mesías automáticamente cuando hubiese venido, hubiese establecido su reino, el cual Isaías habla y dice que el Cordero morará con el león. Entonces, acá dice, no se apresure. Bueno, entonces, amados hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y esto lo hablo desde una manera entendiendo que muchos de ustedes ya creen en Jesucristo, y eso es algo precioso. Tal vez haya muy pocas personas que no creen en Jesucristo, pero si hoy se unieron a este vivo, Dios los bendiga y crean en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que puede perdonar pecado, el único que te puede hacer justo ante los ojos de Dios. Pero ahora a nosotros, amados hermanos, Dios nos manda a que no seamos religiosos, a que no seamos solamente hombres capaces de mostrarnos exteriormente santos, sino que Dios demanda una santidad interna. Amados hermanos, eso es importante entenderlo. Cuando Dios manda esto, y no juzguen rápido, no se apresuren a juzgar, sino que miren las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas cuando nosotros vivimos una vida conforme a su voluntad. Miren qué hermoso que es cuando nosotros vivimos conforme a la ley espiritual, la cual está en Cristo Jesús. Amados hermanos, miren qué hermoso que es eso. Miren qué hermoso que es eso. Dice que ahora ninguna condenación hay. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Amados hermanos, miren qué precioso que es esto. Estamos leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren qué precioso que es esto. Muchísimas veces nosotros podemos llegar a fallar porque por ahí actuamos en un impulso. Ay, amados hermanos, gracias a Dios que estamos en los tiempos de la gracia. Porque hace unos días atrás, no sé si se acuerdan que habíamos leído lo que dice 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 13, donde en el capítulo 10, versículo 8, Samuel le decía a Saúl, le decía que espere en cierto lugar, pasado los 7 días, que antes de los 7 días él iba a volver. Amados hermanos, y Saúl apresuradamente actuó. Y dice la Biblia que cuando Saúl actúa, amados hermanos, cuando Saúl actúa, dice que justo viene el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Esto es en el capítulo 13, versículo 13. Dice, has actuado locamente o alocadamente, dice. Y dice, y ya en el versículo 14 de 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, nosotros ya podemos leer que Dios ya había cambiado a Saúl y lo había puesto a David. Entonces, amados hermanos, yo decía hoy, gracias a Dios por el tiempo de la gracia en la cual estamos, porque muchas veces reaccionamos como Saúl y actuamos alocadamente, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, por el tiempo de gracia en el cual nosotros estamos, amados hermanos. Pero este tiempo, el cual es llamado como gracia, no debe de ser tomado como libertinaje. Debemos de tener cuidado con eso, porque muchísimas veces nosotros pensamos, Dios es amor solamente. Y sí, eso es uno de los atributos de Dios, y gloria a Dios. Gracias Dios porque Dios es amor. Verdaderamente ustedes pueden pensar, oh Ezequiel, qué hombre santo que es. Pero tal vez a los ojos de Dios, este no es así. Yo lo conozco en verdad. Y este por ahí dice que me ama, pero no me ama. Pero tal vez, si Él se da cuenta
y Él quiere cambiar, y Él quiere agradarme a mí, yo lo voy a aceptar y yo lo voy a amar. Ese es el tiempo de gracia en el cual nosotros estamos, pero no debe de ser tomado como libertinaje. Amados hermanos, miren qué hermoso, amén. El tiempo en el cual nosotros estamos es un tiempo privilegiadísimo. Habacuc, capítulo 1, versículo 5, amados hermanos, dice, mirad que hago una obra en vuestros días. Fíjense en cómo el profeta, lleno del Espíritu Santo, hablaba y decía al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, como ustedes quieran entenderlo. En el capítulo 1, versículo 5 dice, mirad que hago una obra en vuestros días, que si aún la contaren vuestros padres, no la creeréis. Y ustedes pueden decir, ¿pero qué estás hablando, Ezequiel? ¿A qué quieres llegar con eso? Que, amados hermanos, el pueblo de Israel estaba sujeto bajo una ley lastimosamente expresada en ordenanzas. Entonces, todas aquellas personas que no obedecían la ley no eran justificadas ante Dios. Pero guarda, también tenemos que ver mucho más diligentemente. Las personas que seguían la ley de Moisés en aquellos tiempos debían seguir esa ley, pero también tener fe en ellas. Tener fe que gracias Dios por habernos dado la ley de Moisés para que podamos ser justificados ante ti. ¿Van entendiendo, amados hermanos? Miren qué hermosura que es esto, porque Jesucristo, cuando Él vino y Él murió en la cruz del Calvario, amados hermanos, dice la Biblia que Él fue el mediador, Él es el que trajo el nuevo pacto al hombre, para que todo aquel, por medio de la fe en Cristo Jesús, sea justificado ante Dios. Pero Habacuc, capítulo 1, versículo 5, decía, mirad que hago una obra en vuestros días. Por eso muchos de los judíos, amados hermanos, no creyeron en Jesucristo. Era muy sencillo entonces ahora. Porque entonces ellos debían dejar, y esto tómenlo con pinza, porque hay que entender que hay dos pueblos. Está el pueblo gentil, que somos nosotros, y está el pueblo judío, ¿entienden? Pero guarda, es decir, ellos deben guardar el día de reposo. Justamente el libro de Éxodo dice que será perpetuo para marcar mi nación de diferentes otras naciones. No nos metamos en temas judíos. Hay que entender que gracias a Dios nosotros somos el pueblo gentil, que también por medio de la fe en Jesucristo hallamos salvación, ¿no? Bueno, lo mismo los judíos, por hay muchos judíos que no creen, pero ustedes oren por Israel, porque Romanos capítulo 11 versículo 25 dice precisamente así, dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, Romanos capítulo 11 versículo 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, nos habla a nosotros, los gentiles, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entren la plenitud de los gentiles. Es decir, nosotros entendemos que ellos no aceptaron a Jesucristo, amados hermanos, pero no por eso nosotros debemos de engriarnos, no debemos de engriarnos. Engriar significa sentir un sentimiento de superioridad a una persona cuando la persona está en una baja condición. En este caso nosotros podemos ver que el pueblo judío no aceptó a Cristo Jesús. Entonces, por el momento, amados hermanos, no pueden gozar de estas riquezas que nosotros sí gozamos. Pero es importante que nosotros vivamos en esta ley espiritual, la cual está ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros sabemos que estamos en esta ley espiritual? Cuando nosotros, amados hermanos, vivimos en una comunión con Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y no somos falsos. Mira, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, mi condición, he pecado en esto. Soy deudor en esta parte, me falta más en esta parte, por ejemplo, Señor mi Dios, soy recontra enojón, Señor, soy súper nervioso, Dios perdóname, porque tu palabra me enseña que yo debo de ser manso
sobre todas las cosas y humilde. Entonces, nosotros, amados hermanos, estamos en un tiempo terrible de gracia preciosa, en el cual muchos lastimosamente ignoran que esta gracia, la cual estamos, no es para tomarla para libertinaje, sino que debemos de tomar esta gracia para perfeccionarnos en Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así, dice que a los que antes conoció, cuando dice la palabra antes, significa antes de la fundación del mundo. Muchísimas veces nosotros cuando escuchamos fundación del mundo pensamos, eso ocurrió hace muchísimo tiempo. Eso ocurrió hace muchísimo tiempo. Pero cuando Dios estaba haciendo los cielos y la tierra, estaba creando el planeta Tierra, Dios ya nos tenía en su mente. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó. Y este tema, tómenlo con pinza e indaguen en la palabra del Señor. Yo podría darles muchísimos textos bíblicos acerca de la predestinación, pero debemos de tener en cuenta que, ¿quién sabe si usted o yo somos predestinados, amados hermanos? ¿Ustedes saben que son predestinados? ¿Yo sé que soy predestinado? No lo sé. Entonces debemos de tener en cuenta. ¿Entienden? Muchos dicen, soy predestinado, puedo hacer lo que yo quiera. Tengan cuidado, amados hermanos. Dice muchas veces que el enemigo se presenta como ángel de luz. Así que no sean engañados. Dice la palabra de Dios, después les voy a citar esto. San Juan capítulo 15, háganme recordar, San Juan capítulo 15, versículo 16. Antes le voy a decir lo que le estaba diciendo, Romanos 8, 29, acerca de que el tiempo en el cual estamos es llamada la gracia, en el cual nosotros, si hemos pecados, por medio de la fe en Jesucristo, amados hermanos, agarren agarren esta palabra, apriétenla y guárdensela en su corazón. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son absueltos de sus pecados. Por medio de la fe en Jesucristo. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero vamos por parte. Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces el tiempo en el que estamos no debe de ser tomado como libertinaje, sino como perfeccionamiento. ¿Quién es nuestro estándar? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Jesucristo, no nuestro, amados hermanos, nuestro mayor concepto de predicador, de hermano. Jesucristo es nuestro modelo. Imagínense la confianza que tenía el apóstol Pablo, que dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo entonces, amados hermanos, llegó a un amplio conocimiento y entendimiento de lo que era Jesucristo. Entonces nosotros estamos en este camino y debemos proseguir hasta el final. Sabemos que no hay condenación para nosotros cuando estamos en Cristo Jesús, amados hermanos. Entonces, después iba a citar San Juan 15, versículo 16, donde habla, amados hermanos, de que nosotros debemos de proseguir en este camino, Jesucristo, en este camino, en este evangelio glorioso, el cual nosotros al seguir en este camino llevamos una vida santa, una vida ante los ojos de Dios limpia. Es hermoso, amados hermanos, cuando nosotros tenemos esta confianza. Yo me autoexaminaba mi vida y yo muchísimas veces tenía como referente a mi abuelo. Para mí mi abuelo un hombre santo, mi abuelo es pastor. Para mí mi abuelo, Dios mío, mi abuelo es un hombre santo. Y después, amados hermanos, no digo que no lo sea, sino que después Dios te va mostrando mucho más de su palabra, amados hermanos, y te va mostrando, un suponer, mucho más de lo que nosotros debemos de ser.
No que mi abuelo no haya sido lo que yo quería, no, de ninguna manera. Sino que uno va creciendo mucho más, amados hermanos, y va alcanzando conocimiento en la palabra de Dios. Y nosotros nunca estamos estáticos, siempre aprendemos. Miren lo que dice San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí. Hablamos, el tema de hoy es una vida en el Espíritu, ¿no? Sabemos que a través de vivir esta vida espiritual en Cristo Jesús, debemos de tener total confianza, primeramente, de Colosenses 3, versículo 1, donde dice, si habéis resucitado, dice la palabra del Señor. Todas estas palabras están entrelazadas, amados hermanos, y es importante que nosotros la entendamos. Si nosotros vivimos una vida espiritual, debemos de tener total confianza de que no hay condenación para nuestras vidas. Esto es algo que yo quiero que miren con mucha diligencia, para que el enemigo no quiera venir a turbar sus mentes, para que el enemigo no quiera venir a engañarlos, porque muchas veces el enemigo, yo no conozco todas las artimañas del enemigo, pero en esta lucha que me había sucedido a mí, donde el enemigo, amados hermanos, amados amigos, cosas grandes han sucedido en mi vida y por el poder de Dios verdaderamente las he podido superar, por el poder de Dios. Pero cuando el enemigo, amados hermanos, mete un dardo, él sabe en qué lugar, en qué zona es la que más te va a afectar. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que si vivimos, amados hermanos, una vida espiritual en Cristo Jesús y que tenemos una vida la cual guardamos su palabra, examinamos nuestra vida, tratamos de, por medio del Espíritu Santo, de direccionar nuestros pasos hacia Dios, debemos de tener en cuenta que no hay ley para nosotros. No hay ley. Estamos en Cristo Jesús. No hay ley. Acá, verdaderamente, hermanos, el Espíritu Santo de Dios me despertaba con esa palabra y me decía, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fue una de las noches más terribles que había surgido en mi vida, amados hermanos, por un problema. Y hoy hablaba con un hermanito y verdaderamente esto es algo precioso. Por eso en el camino de Dios se vive aprendiendo. Y es verdad, hermanos amados, los apóstoles, Esteban, por ejemplo, fue apedreado. Los apóstoles fueron perseguidos, amados hermanos. ¿Y ustedes piensan que el enemigo no va a querer venir a su vida, a querer redarguirlos de alguna manera? ¿No va a querer venir a su vida, a querer turbarlos con algún problema? ¿Ustedes piensan que el enemigo no sabe que ustedes están escuchando esta palabra? Pero, amados hermanos, debemos de entender que Dios nos dio autoridad para poder combatir en este mundo espiritual. Dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales. Tengan fe en el Señor Jesucristo. Llenen sus lámparas de aceite. Llénense por dentro sus lámparas de aceite, de la palabra del Señor, viviendo una vida espiritual, tratando de vivir conforme a su palabra para que nosotros podamos estar fuertes. Porque la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Para la destrucción de fortalezas, dice. Fíjense en lo que dice, para la destrucción de fortalezas. Y fortalezas espirituales, amados hermanos. Hoy estamos hablando acerca de que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida a la cual nosotros entramos por medio de la fe. Amados hermanos, miren qué precioso que es esto. O sea, es impresionante lo que la palabra de Dios nos dice, pero muchas veces el enemigo no permite que estas palabras entren a nuestro corazón. Eso es lo que hace muchas veces el enemigo. Y dice, pero tu vida no es esto. Eso es lo que dice el enemigo. Pero vos hiciste esto. Pero vos hiciste lo otro.
Eso va a ser el enemigo, amados hermanos. Va a querer acusarte, va a querer condenarte, va a querer llevarte a una vida lastimosamente triste, en la cual vos te sientas condenado. Amados hermanos, toda aquella persona que haya recibido a Jesucristo en su vida no tiene condenación. Ya no hay condenación. Tal vez el mundo, sí, el mundo conoce lo que habías hecho. El mundo conoce lo que nosotros hicimos, nuestro proceder, y tal vez nos juzga por lo que nosotros fuimos. Pero si nosotros nacimos de nuevo, ¿y cómo entendemos nosotros que nacimos de nuevo? Porque Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si yo moría las cosas terrenales, ya no practico más el pecado. Tal vez sienta tentación, pero el Espíritu Santo de Dios me permite que no caiga. Tal vez siento tentación por hacer lo malo, pero sé que está mal. Amados hermanos, cuando nosotros sentimos eso, es el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras vidas que nos convence de pecado, que nos dice, no hagas esto. Porque lastimosamente el pecado trae oscuridad a nuestras vidas. Pero si nosotros estamos en la luz de la vida, la cual es Cristo Jesús, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amados hermanos, la palabra de hoy, Romanos 8, versículo 1. Ahora dice así, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros cuando nosotros vivimos una vida espiritual, cuando nosotros vivimos una vida agradando a Dios. ¿De qué manera? Si antes practicábamos el pecado mintiendo, robando, haciendo cosas malas, amados hermanos, ahora a través de la fe en Cristo Jesús, por eso es importante la fe. Yo les hablaba un poquitito de lo que le había sucedido al pueblo judío. Al pueblo judío lastimosamente se convirtieron en religiosos y la religión no salva, amados hermanos. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a la verdadera justicia, a que por medio de la fe en Jesucristo seamos justificados, de que podamos llevar una vida santa. Fíjense en cómo hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Porque, amados hermanos, los hijos de Dios tienen luchas. Tal vez nosotros podamos de alguna manera ser un poco como inestables. Pero si esta palabra hoy está llegando a sus vidas, es necesario que nosotros caminemos rectamente ante Dios. Pero tal vez muchas veces el enemigo nos tienta con cosas del mundo. Verdaderamente a mí no hay nada que me tiente del mundo. Y no lo digo como queriendo hacer. Verdaderamente, amados hermanos, mi vida está en Cristo Jesús. No me atrae nada al mundo. Ya viví. Dice la palabra de Dios así, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los otros gentiles. Ya mintieron, ya está. Ya hicieron lo malo, ya está. Ya hicieron esto, ya hicieron lo otro, ya está. Ahora nazcamos de nuevo, es decir, cambiemos nuestra mente si queremos ser salvos. Arrepintámonos de nuestros pecados y en base a esa acción, en base a ese conocimiento que nosotros recibimos, vivimos una vida espiritual ante Dios. Entonces, si nosotros vivimos de esta manera, dice la palabra de Dios que no hay condenación. Miren lo que dice Santiago, amados hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 25, Santiago 1, 25. Como Dios también, amados hermanos, Dios nos manda a que nosotros llevemos esta vida en Cristo haciendo obras de justicia. Y cuando nosotros escuchamos justicia, no se les venga a su mente el hecho de que, listo, este hizo lo malo, yo voy y le voy a hacer yo justicia, porque lo que hizo está mal. No se les venga eso a su mente.
Cita bíblica, Santiago 1:25. Gracias, Alice. Santiago 1:25, miren lo que dice. Estamos hablando acerca de una ley espiritual, la cual está en Cristo Jesús. Esta ley espiritual, la cual está en Cristo Jesús, es una ley de vida. Una ley la cual, si nosotros persistimos en ella, es decir, llevamos una vida santa ante los ojos de Dios, agradando a nuestro Dios, viviendo conforme a su voluntad, debemos de tener en cuenta esto. Que nuestras peticiones son, amados hermanos, son escuchadas ante Dios. Debemos de entender que el Salmo 91 se va a cumplir perfectamente en nuestras vidas. Muchos de nosotros no sabemos el Salmo 91 de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es lo que dice el salmista, porque dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero qué lindo decir esa palabra con convicción, diciéndole: no, el enemigo no puede tocar mi vida. Tal vez por apresurado, tal vez por precipitado, he hecho algo mal. Pero la ley de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Qué hermoso que es eso, amados hermanos. Dice la Biblia que ya la muerte no se enseñorea más sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que antes los hombres, los judíos que vivían bajo la ley mosaica, bajo la ley de los 10 mandamientos de Moisés y todas esas cosas, para simplificarlo, dice que estaban sujetos a yugo, porque sabían que de alguna manera si no tenían esa ley, si no cumplían la ley, iban a morir y se iban a ir al infierno. Entonces, amados hermanos, ahora la ley de vida en Cristo Jesús es mucho más maravillosa, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, entra en nuestras vidas y nos ayuda a que nosotros podamos llevar a cabo su palabra, llamada la ley de la libertad. Miren lo que dice Santiago 1, versículo 25, en el nombre de Jesucristo, dice: mas el que mira, presten atención a estas palabras, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? Dice: la de la libertad. Amados hermanos, miren qué maravilloso que es. Estamos en Cristo Jesús. La ley de la libertad, no libertinaje. Voy a hacer paréntesis porque tal vez haya personas que estén entrando y van a interpretar cualquier cosa, pero estamos bajo una ley de libertad en Cristo Jesús. Si caemos, el Espíritu Santo de Dios nos levanta. Si tropezamos, el Espíritu Santo de Dios nos sostiene, amados hermanos. Mas el que mira atentamente en la ley de la libertad, dice así, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Miren qué hermoso que es, amados hermanos. Miren qué lindo que es, y persevera en ella. Ahora Dios nos manda que nosotros debemos de perseverar en este camino. Debemos de perfeccionarnos por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces el camino, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Es decir, nuestro estándar, vuelvo a repetir lo mismo para aquellas personas que recién están ingresando, nuestro estándar es Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo. Hay una imagen que me gusta muchísimo, que dicen, o sea, ustedes seguramente la habrán visto, dicen que Dios es tan bueno. Lo voy a expresar en esta forma, ojalá ustedes lo entiendan. Dicen: el administrador de este juego, los jóvenes de nuestra edad, de 23 años, 25, 28, el administrador de este juego es tan bueno que dice que dio el manual de cómo pasarlo y bajó a la tierra y lo cumplió él mismo. Entonces eso es hermoso, amados hermanos. Entonces nosotros, teniendo en cuenta que Dios vino a este mundo, que Dios cargó el peso del pecado que nos acechaba
amados hermanos, debemos de perseverar en este camino. Debemos de perseverar. Vienen luchas, vienen pruebas. Ustedes me van a decir, Ezequiel, pero vos no tenés ninguna lucha. Amigos, si hay cosas que no hablo en los videos es porque es de mi vida privada, pero luchas terribles. Y verdaderamente la palabra del Señor nos dice, gozosos en las tribulaciones. Gozosos en las tribulaciones. ¿Cómo el mundo puede llegar a interpretar esta palabra? El mundo no la entiende. Dicen, a este hombre se le cayó un camión encima y todavía sigue alabando a Dios. ¿Cómo es esto posible? Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, el Espíritu Santo de verdad, dice la Biblia, Él os guiará a toda verdad, a toda justicia. Pero por eso nosotros debemos de principalmente enfocar nuestra mente en las cosas santas, en las cosas sagradas de Dios. Dice la Biblia que ninguna condenación hay. Y Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Hay una ley sumamente perfecta. ¿Cuál? La de Cristo Jesús. La ley de la fe en Cristo Jesús, para que ustedes lo entiendan. La ley de la fe. Pero miren, presten atención, esta fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús demanda obra. Así que no pueden decir, bueno, pero si peco mañana Dios me perdona. No, porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Entonces, no vivan de una manera de libertinaje. Miren lo que dice Santiago, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, dice la palabra del Señor, bienaventurado en lo que hace. Amados hermanos, miren qué maravilloso que es. Miren qué maravilloso que es. Este será bienaventurado en lo que hace. Dichoso, feliz. Ante los ojos de Dios, amados hermanos, vamos a ser dichosos. Vamos a saber que Dios está con nosotros. Miren qué hermoso que es esto. Miren lo que dice la palabra de Dios también en Romanos, y volvemos a lo mismo. Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 9, versículo 31, si no me equivoco. Y fíjense, amados hermanos, de que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de proseguir, debemos de seguir en esta ley de la libertad, libertario, en esta ley de la libertad, la cual está en Cristo Jesús. Perdón, me dijo alguien libertario y pensé que no estaba, pero creo que me hizo un chiste, porque yo dije en la ley de la libertad. Perdón, Lucas Cardoso, te bloqueé. Perdón, te había bloqueado. Libertario. Claro, uno escucha libertad y a uno se le viene a la mente cualquier cosa. Bueno, entonces estoy hablando de la libertad en Cristo Jesús. No nos distraigamos, volvemos a lo serio, la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 30. Vamos al versículo 30. Dice la palabra de Dios, dice, ¿qué pues diremos? Presten atención a esto también. Quiero que entiendan, por favor, quiero que entiendan que hay una ley de libertad en Cristo Jesús, la cual por medio de la fe somos justificados ante Dios, pero esta ley de libertad, esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, no debe de ser tomada como libertinaje. Eso queda claro, ¿no? Eso debe de quedar claro. Entonces, los judíos pensaban que por tener la ley de Moisés iban a ser justificados. Romanos capítulo 9, versículo 30. Ellos pensaban que iban a ser justificados por sus obras. Porque Levíticos, ya leemos lo mismo, Levíticos capítulo 18, versículo 5, Levíticos 18, verso 5, miren lo que decía la ley mosaica. Decía así, por tanto guardaréis mis estatutos, para que ustedes entiendan más o menos el pensamiento de los hebreos, de los judíos, cómo ellos debían guardar
verdaderamente la ley mosaica para ser justificados. Y nosotros, amigos míos, gracias a Dios que no estamos en los tiempos de la ley, sino en los tiempos de Cristo Jesús. Pero esta ley no debe de ser tomada por libertinaje. Miren lo que dice. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, versículo 4, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos. Dice así, y mis ordenanzas, presten atención por favor. Dice, las cuales haciendo el hombre vivirá haciendo el hombre vivirá en ellos. Es decir, en esas leyes. El hombre vivirá en ellos. Entonces ellos entendían, listo, ya está. Tengo que sacrificar un corderito, tengo que hacer un holocausto cuando hago esto, tengo que guardar Pesaj, tengo que guardar Sukkot, para que entiendan más o menos. Tengo que guardar la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Listo, lo hago. Pero eso Dios no demandaba. Isaías habla acerca de esto y dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. Miren cómo se cansó Jehová, amados hermanos. Por eso Dios nos dice que nosotros debemos de perseverar en esta ley. Debemos de perseverar en esta ley de libertad. Si nosotros, amados hermanos, somos limpiados de nuestros pecados, esto no lo tomen en vano, no lo tomen como algo, Dios me perdonó. Guarda, amigos míos, el día se acerca, cuando pronto viene Jesucristo a buscar a su pueblo, amados hermanos. Pronto se acerca el día y debemos de estar santos ante los ojos de Dios para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Debemos de entender que los juicios más terribles que nunca se vieron y que jamás se volverán a ver, vienen a este mundo. Vienen a este mundo, amados hermanos, y nosotros debemos de estar santos, debemos de estar viviendo por fe, no por obras, pero demanda obras nuestra fe. Y todas las cosas que yo le estoy diciendo tienen respaldo bíblico. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 14, amados hermanos. Y no nos olvidemos lo que iba a leer justamente ahora. Santiago capítulo 2, versículo 14. Para que ustedes entiendan que nuestra fe en Cristo Jesús demanda obra. Y nosotros no podemos decir, yo tengo fe. No, demanda obra. Por eso digo que miremos en la perfecta ley, la de la libertad, es decir, en Cristo Jesús. Santiago 2, versículo 14. Miren lo que tiene por título. Dice así, la fe sin obra es muerta. Entonces, por favor, presten atención, que esto es para que ustedes verdaderamente estén firmes en Cristo Jesús. Ahora, ¿vieron que se amplió el Evangelio, parece? ¿Vieron que parece, wow, ¿en serio existían todas estas cosas? Sí, esto es lo que Dios desea, que nosotros vivamos una vida en justicia. Vuelvo a repetir lo mismo. Justicia no es que nosotros veamos a un ladrón robando, saco, pum. No, eso no es así. ¿Entienden? O sea, una justicia que viene de parte de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que viene de parte de Dios y cómo sabemos que es esa justicia? Por la fe que nosotros tenemos. La justicia que viene de Dios es Jesucristo. Y por medio de la fe en Jesucristo somos justos ante Dios. Y por medio de esa fe en Cristo Jesús, nosotros, si mentíamos, no mentimos más. Si robábamos, no robamos más. Si nosotros hacíamos ciertas cosas, ya no las practicamos. La fe demanda obra. Santiago capítulo 2, versículo 14, en el nombre de Jesús. Miren lo que pregunta el medio hermano de Jesucristo. Santiago era el medio hermano de Jesús. Dice así, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Miren lo que pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? No sé, esta parte no me está gustando.
porque yo pensaba solamente que por la fe iba a ser justificado ante Dios. Pero ahí vemos que la fe demanda obra. Así que tengamos cuidado, amados hermanos, tengamos cuidado. Dice, y no tiene obras. Y miren qué hermoso que es el Evangelio de Cristo Jesús. Yo examinaba estas partes, Isaías 1:17, Santiago 1:27. Ahora después lo vamos a buscar y después voy a volver a Romanos 9:30. Miren qué hermoso que es el Evangelio. Nuestra fe demanda obras. Y miren el ejemplo que pone Santiago, es hermoso. Miren lo que dice, ¿podrá la fe salvarle? Y miren la alegoría, el ejemplo que pone. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, no tienen ropas, y alguno de vosotros le dice, y dice así, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, la persona viene sin ropa, viene pobre a la iglesia, es tu hermano de la iglesia, o si no es tu hermano de la iglesia, no importa, es una persona en condición de calle y vos tenés la posibilidad de ayudarlo, amigos míos, y usted, siendo cristiano, no lo ayuda y tiene la posibilidad. Fíjense en qué importante que es esto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, muchos de nosotros tal vez sumamente religiosos, ¿no? Hermano, no tenés para comer, Dios te va a proveer. Dios te va a proveer, hermano. Vaya tranquila. Pero no tengo para comer, hermano. Vaya tranquila. Pero vos tenés plata en tu bolsillo. Entonces, ¿podrá la fe salvarte? ¿Podrá mi fe salvarme cuando tengo la posibilidad de ayudar a mi hermano? Miren cómo el Evangelio de Cristo Jesús es completo. Por eso Dios desea que nosotros verdaderamente vivamos el Evangelio de Cristo Jesús en justicia, en verdad. Miren lo que dice. Dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y de alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, fíjense en que decía que no tenían ropa, y saciaos. Y dice que necesitaban el mantenimiento de cada día. Y este hermano le dice, anda, ponete una ropa y anda a comer. Dice así, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Traté de hacerlo esto lo más específico, amados hermanos. Traté de hacer esto lo más específico posible. Dios te bendiga, Nasita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ojalá escuches esta palabra y te llene tu vida. Estamos hablando de la fe en Cristo Jesús. Que la fe en Cristo Jesús te limpia de todo pecado y de que cuando uno va creciendo en esta fe, verdaderamente debe llevar fruto ante Dios. Y miren cómo los judíos, nuestros hermanos, los judíos, miren cómo ellos lastimosamente iban tras la ley mosaica, pero sin fe. Así nosotros, amados hermanos, así nosotros muchas veces conocemos el Evangelio de Cristo Jesús. Tal vez nosotros conocemos la palabra del Señor y vamos a la iglesia una vez, 2 veces por semana, pero todo lo que aprendimos no lo hacemos. Eso verdaderamente, amados hermanos, no nos justificará ante Dios, porque Dios no busca la religiosidad, Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Amigos míos, miren qué maravilloso que es esto. Por eso muchísimas veces nosotros vemos que muchas veces nos encontramos ante un mundo religioso. Por ejemplo, yo estoy lleno de religiosos, tengo muchas personas que conocen a Dios, pero verdaderamente es terrible, amados hermanos, pero no nos fijemos en ellos solamente, sino en nosotros, que nosotros no seamos solamente santos exteriormente. Mirá qué bien que te queda la corbatita ese. Sí, ¿viste? Pará que me le voy a ajustar un poquitito. Ajustar la corbata. No, sí, ese, pero qué bien, cómo lees la Biblia. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de llevar a cabo la palabra del Señor. Debemos de tener en cuenta esto, que Dios no va a venir a buscar la religiosidad. Dios va a venir a buscar verdaderos adoradores. Y cuando Dios dice que va a venir a buscar verdaderos adoradores,
son hombres y mujeres, amados hermanos, hombres y mujeres que verdaderamente tengan temor por Dios y busquen a Dios con su corazón. Leíamos Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice que ninguna condenación hay. Esto es maravilloso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Ya nosotros, amados hermanos, no nos movemos según la carne. Les voy a mostrar algunos frutos de la carne. Uno de los frutos de la carne es la ira. Personas nerviosas. Personas que... listo. Personas que están insultando, aún siendo cristianos. Eso les estoy mostrando algunos de los frutos de la carne para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta. Personas que andan insultando, son cristianos por ahí. Entonces Dios nos manda que nosotros vivamos una vida espiritual. Y si nosotros vivimos una vida espiritual, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, amados hermanos. Y eso es importante entenderlo. Pero la gracia también demanda obras. Y fíjense en lo que dice Santiago 2, versículo 14. Y ahora les estaba citando Romanos capítulo 8, versículo 30. Y esto, amigos míos, es importante que nosotros entendamos esto y ojalá verdaderamente no me oigan a mí, sino que vean lo que dice la palabra. Uno no puede oponerse a la santidad la cual está establecido por la palabra, porque Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice así, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, es importante entender esto y que no se opongan, porque fíjense, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que nos dio de su Espíritu. Primera de Tesalonicenses 4, 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, guarda, estemos alerta con esto. Estos mensajes que estoy hablando, amados hermanos, estos mensajes no los van a encontrar por todos lados. Muchas veces nosotros queremos escuchar algo que vaya de acorde a nuestras decisiones. No pasa muchas veces eso. Por ahí sabemos que nos estamos mandando una macana, ¿no? Muchas veces sabemos que estamos mandando una macana y necesitamos escuchar palabras que nos confirmen que lo que estamos haciendo, por más que esté mal, no importa. No, pero Dios desea, amados hermanos, que nosotros estemos fielmente creyendo con todo nuestro corazón en Cristo Jesús. No ser como Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Fíjense en esto, amigos míos, dice, engañándoos a vosotros mismos. Esto es terrible. Esto es terrible, dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es el punto terrible. Muchísimas veces nosotros queremos, de alguna manera, decir, sí, Dios dice esto, Dios dice lo otro. Muchas veces lo he visto en mi vida, por eso estoy hablando, porque lo he visto en mi vida. Puedo compartir con otra persona una palabra en la cual está escrito, pero yo no lo llevo a cabo. Ahí hay algo terrible. Y esto es lindo, amigos míos. Fíjense en que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a un conocimiento verdadero de la palabra y nos ilumina a nosotros, pero no para condenarnos. No para condenarnos. Muchas veces he visto en mi vida hipocresía. ¿Pero por qué es feo predicar esto? Si esto es el Evangelio de salvación. Si el plan, el propósito de Dios es que nosotros seamos que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, versículo 29. Entonces, amados hermanos, estemos sujetos a esta ley de libertad, la cual está en Cristo Jesús. Y fíjense en la cantidad de cosas preciosas que tiene,
pero voy a leerles Romanos 9, versículo 30, porque no terminé esta parte. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? Dice así, que los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, amigos míos, si los judíos aceptaban a Cristo Jesús de alguna manera, nosotros por ahí ni nos enterábamos que había venido el Mesías, el Salvador del mundo, para entenderlo más o menos, ¿no? Quiero que entiendan esto. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, que los gentiles, es decir, nosotros, ajenos de Israel, que los gentiles que no iban tras la justicia, a nosotros ni nos interesaba quién era Moisés. Nosotros ni sabemos que hemos usado la justicia que viene de Dios. Por eso este regalo es maravilloso. Por eso este regalo es sumamente impresionante. Es lindo estar en Cristo Jesús. Por eso el Evangelio de Dios no es religiosidad. No es religiosidad, no, hay que hacer lo que dice la palabra. No, sino que es hago lo que me dice la palabra por amor a Cristo Jesús. No es tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Porque amigos, si ustedes hacen lo que dice la palabra por hacerlo solamente, te estás engañando vos mismo, hermano. Si ustedes solamente hacen lo que está escrito porque tengo que hacer... Si ustedes lo hacen de alguna manera como religiosa, eso no le agrada a Dios. Porque miren lo que dice en el versículo 31 más adelante. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, dice, es decir, la justicia que es por fe. Nosotros alcanzamos una justicia que es por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esto es lo que yo les decía. Que ustedes dicen, no, tengo que hacer porque lo dice la palabra. Pero guarda, tampoco lo retruquen. Porque van a decir, no lo voy a hacer porque lo dice la palabra, porque tengo que hacerlo con amor, entonces voy a hacer lo malo. No hagan eso. Porque más o menos ya voy entendiendo cómo funciona la mente del ser humano y siempre tratamos de negociar con Dios. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos perseverar, debemos de llevar frutos. Y si nosotros en este camino santo, en este camino vivo, en este camino real, no en un camino ficticio, no en un camino de religiosidad, amigos, estamos en un camino santo, en un camino verdadero. Fíjense cómo la religiosidad en el Evangelio no sirve. Tal vez muchos podamos engañar a nuestros parientes. Qué bien, qué bien, nosotros, trinitario. Qué bien, mirá cómo Ezequiel va a la iglesia, qué hombre santo. Pero Ezequiel es terrible. Ezequiel sale a bailar, Ezequiel tiene 2 o 3 o 4 mujeres, Ezequiel tiene, no sé... hace lo que quiere, pero ojo, el domingo está en la iglesia. Amigos, eso no nos sirve. Eso no nos sirve. Por eso es necesario que nosotros creamos el Evangelio de Cristo Jesús. Es necesario que nosotros verdaderamente obedezcamos al Evangelio de salvación. Esto es maravilloso, porque hay bendiciones en nuestras vidas. Entonces, el versículo 32 de Romanos capítulo 9 dice, ¿por qué? Pregunta. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Miren lo que dice. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces hoy, amados hermanos, el Espíritu de Dios nos dice que nosotros verdaderamente debemos de llevar frutos a Dios, orando, leyendo la Biblia. Porque muchísimas veces, o no es así, nos gusta nosotros entender y decir, qué lindo, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Apocalipsis 1:6, dice la Biblia que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y nosotros nos quedamos con esa parte y decimos, soy un rey, qué lindo. Sí, pero ustedes se están olvidando lo que dice Deuteronomio 17:18. Fíjense en las ordenanzas que tiene un rey, amigos míos. Debe de leer
Todos los días de su vida debe leer la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio de Cristo Jesús demanda eso, crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, amados hermanos, Dios demanda que nosotros crezcamos en el conocimiento. Y para finalizar, amigos míos, de que estamos en la ley de la libertad, que es precioso, que es hermoso estar en Cristo Jesús. Estamos en una ley de libertad, la cual no es libertinaje. Aclaro esto por las personas que están ingresando. Nosotros debemos de tener total certeza de que cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 15, versículo 16, dice así. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es decir, por medio de la fe en Jesús, llevar una vida en justicia, en santidad, en temor de Dios, orando, leyendo la Biblia, esperando el día, amigos míos, el día de la venida de Cristo Jesús. Esto es hermoso. Y cualquiera, lastimosamente, que se oponga, lastimosamente, no sé, es difícil, porque la palabra de Dios está escrita. Pero el Evangelio, el cual fue anunciado hace muchísimo tiempo, es el mismo. Persistamos hasta el final, porque tiene bendición, tiene mucha bendición para nuestras vidas. Dice así: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Miren lo lindo, amigos míos. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amigos míos, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, cuando nosotros vivimos esa vida en santidad y tenemos el respaldo de parte de Dios. Tal vez he escuchado muchísimas veces personas que de alguna manera quieren justificarse o decir: no, yo estoy con Dios. Pero no digo que uno la juzgue, sino que uno entiende que esa palabra resuena, amigos míos, y que muchas veces la persona no tiene esa confianza porque sabe que conoce la palabra de Dios, pero no la pone por obra. Así también en mi vida muchas veces ha pasado. Y amigos míos, es necesario, es tiempo de que nosotros las cosas que oímos las atesoremos en nuestro corazón y que verdaderamente vivamos por el Espíritu de Dios, que vivamos a través de esta ley de libertad que es en Cristo Jesús. Y dice que todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dé. Así que, amigos míos, todas las cosas que nosotros le pidamos a Dios que sean conforme a su voluntad, Dios nos contestará. Pero este es el Evangelio de Cristo Jesús, no hay otro. No hay uno, no hay dos, no hay tres. Amados hermanos, esto es el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener confianza en Dios, de que Dios nos dará todas las cosas que nosotros le pidamos, siempre y cuando nosotros estemos siendo obedientes a la palabra del Señor. Deuteronomio 17:18 les decía que justamente Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice la Biblia que dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Muchas veces nosotros decimos: somos reyes, ay, qué bien, soy un rey. Pero Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, estaba dando instrucciones acerca de un rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí escribirá en un libro una copia de esta ley. Tienen que entender, amados hermanos, que antes la palabra del Señor era, vamos a decirlo, la Torá. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, la copia de la ley la tenían los levitas en aquellos tiempos. La copia de la ley la tenían los levitas. Hoy en día ustedes dicen: ay, qué lindo, tengo una Biblia.
amigos, no saben lo difícil que antes, en los días de... Bueno, ellos estaban viviendo lo que nosotros hoy en día contamos, ¿no? En el desierto, después cuando llegaron a la tierra prometida. Pero entonces los reyes debían de tener una copia de la ley y debían leerla todos los días. Miren lo que dice. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y miren lo que dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Esto no los digo como ley, amigos. Es decir, o sea, ahora no piensen que tengo que leer la Biblia todos los días. Pero la Biblia sí nos manda, amigos. Yo les diría, no, léanla, no sé, una vez por semana. Pero no, debo decir lo que está escrito en la Biblia. Dice la Biblia, y leerá todos los días de su vida. Todos los días podemos extraer un chiquitito de virtud. Dice, para que aprenda, y fíjense en qué lindo que es esto, cuando uno lee todos los días la palabra del Señor, aprende a temer a Jehová. Dice, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Dice así, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Amigos, si bien no estamos en los tiempos de la ley, Dios demanda a que nosotros verdaderamente estemos en la ley de la libertad que es en Cristo Jesús. Que podamos agradar a nuestro Dios y Padre en todas las cosas, para que nosotros también, amados hermanos, tengamos confianza. Cuando le pedimos una petición a Dios, pedirle y sabemos que Dios nos contestará. Hay peticiones, amigos míos, que también se tardan muchas veces, pero hay que entender que Dios ha oído nuestras oraciones. Tal vez Él no ha accionado, pero Dios oye nuestras peticiones. ¿Se acuerdan lo que está escrito en Daniel capítulo 10, versículo 12? Donde dice, desde el día en que dispusiste tu corazón, cuando Daniel, bajo el imperio del rey Nabucodonosor, amados hermanos, ora a Dios y le dice, Señor, ¿cuánto tiempo faltarán para las desolaciones de Jerusalén? Ya el pueblo judío, hebreo, en aquellos tiempos estaba bajo el imperio del rey Nabucodonosor y estaba, amados hermanos, mucho tiempo. Y cuando él se inclina ante Dios, esto estoy hablando de que muchas veces nuestras peticiones parece que no son contestadas, cuando él, amados hermanos, inclina su corazón a rogarle a Dios, a pedirle, dice la Biblia que se desata una batalla en el mundo espiritual. Muchas veces, tal vez, nuestras peticiones, amados hermanos, no son contestadas, pero hay que entender que hay luchas espirituales que muchas veces el enemigo no quiere que nuestras oraciones sean contestadas, pero nosotros debemos de persistir en este camino, nosotros debemos persistir en la oración, debemos de persistir en la obediencia. Dios, te ruego, Padre, te ruego, contéstame, mi Dios. Gracias, Dios, por este plato de comida que tengo, gracias, Dios, por estos mates que me voy a tomar. Debemos de ser agradecidos y debemos de rogar a nuestro Padre las cosas que nos hacen falta, amados hermanos, pero nosotros no perdamos nuestra fe. Daniel capítulo 10, versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, dice, miren lo lindo que es esto, que dispusiste tu corazón. Ahora Dios también nos dice, amados hermanos, en esta palabra, que dispongamos nuestro corazón para estar verdaderamente en la ley de la libertad que está en Cristo Jesús, llevando fruto, fruto para toda buena obra. El cristiano debe ser santo, santo y santo. Es decir, el camino de Cristo Jesús, amados hermanos, nunca se termina. Hay mucho por aprender. Y cuando nosotros pensamos que hemos aprendido mucho, entonces estamos equivocados, porque nos falta mucho más por aprender. Aún el apóstol Pablo decía, prosigo al blanco. No es que ya lo haya alcanzado, decía. Y el apóstol Pablo tenía muchos dones espirituales, tenía muchísima capacidad de entender. Fíjense, amigos míos, qué lindo que es eso, que el apóstol Pablo también estuvo en la última cena de Jesucristo. Y ustedes van a decir, ¿de qué estás hablando? Si el apóstol Pablo ni siquiera se había convertido en ese tiempo. Pero fíjense en lo que la palabra del Señor dice.
Bueno, en el libro de Primera de Corintios, eso se lo dejo de tarea, después búsquenlo ustedes. Para que nosotros entendamos, amados hermanos, de que hay mucho por trabajar en este camino santo y vivo. Y no se dejen engañar por las diferentes interpretaciones de la palabra que parecen muchas veces sencillas. El Evangelio de Cristo Jesús se resume en San Mateo 7:13. Entrad por la puerta angosta. Ya está. Entrad por la puerta angosta. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, y lo digo con un pesar terrible, amigos, porque tal vez muchos saben que están en un camino que es un poquito sencillo, y muchas veces dicen, no, yo estoy en la verdad. Bueno, si la persona se quiere autoconvencer, está bien, pero no hablo a las 62 personas que están ahora escuchando mi vivo, hablo solamente al pequeño remanente que verdaderamente desee salvar su vida, salvar su alma, amados hermanos. Fíjense en que cuando Jesucristo hablaba estas palabras y le decía, arrepentíos, convertíos, dicen que la gran multitud se fue. Y aún sus apóstoles le dijeron, Maestro, duras palabras dices. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Listo, chicos, escuchen, cierro la Biblia, ¿ustedes qué les gustaría escuchar? No, dijo esto, amados hermanos, dijo, ¿queréis ir vosotros también? Y ahí el apóstol Pedro, amados hermanos, cayendo en sí, dijo, Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amados hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús ha llegado a nuestras vidas para que nosotros persistamos hasta el final. Y tal vez, amigos míos, nosotros, no sé, el Evangelio de Cristo Jesús está a punto de culminar. Ustedes van a decir, ¿qué está hablando este muchacho? En el año 1948 Israel se establece como nación. 2025 pasaron 77 años. Cristo Jesús dijo, no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Presten atención a estas partes. No pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Según la Biblia, una generación tiene 80 años. 77 años, 3 añitos más, se cumple una generación. La venida de Cristo está cerca, amigos. También hay que entender que Dios también, gracias Dios, también Dios puede establecer un plazo de misericordia, 10 años más, 11 años más, pero no juguemos con nuestra salvación. Dice así, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, mas vosotros, amigos míos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amigos míos, Dios los bendiga. Perseveren en esta ley de libertad, la cual trae mucha bendición para nuestras almas, para nuestras vidas. Y debemos de estar, amados hermanos, totalmente seguros de que Cristo Jesús está con nosotros. No prestemos atención a las diferentes interpretaciones de la palabra. Vuelvo a decirle lo mismo. A través de la fe en Cristo Jesús, a través de la ley en Cristo Jesús, amados hermanos, nosotros debemos de entender que nos justificó, nos lavó, nos limpió, pero para que vayamos y llevemos frutos. Amén, amén, Yamila Salomón. Yo no dije el día ni tampoco dije la hora. Dije solamente lo que dice la Biblia. No pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Yo no sé los planes. Deuteronomio 29, versículo 29, dice que las cosas privadas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros sus hijos. En ninguna manera dije el día ni la hora, solo que estamos en los últimos tiempos y gracias a Dios, porque la palabra del Señor dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, pero también nos dice que nosotros no estaremos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Amados hermanos, prosigamos hasta el fin. Dios los bendiga y gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que se vayan a dormir, a descansar con la palabra de Cristo morando en sus vidas. Acuérdense en esto, Cristo no vino para condenar al mundo. No piensen, no se sientan condenados. Si tan solo ustedes dejan a un lado su orgullo, porque muchas veces pasa que, no, yo aprendí de esta manera. Si ustedes dejan su orgullo, confiesan sus pecados a Dios, Dios es amplio en perdonarlos, amigos míos. Dios tiene misericordia de toda la humanidad. Dice la Biblia que Dios es salvador del mundo entero.
mayormente de los que creen, dice. Pero Dios está para rescatarnos. Amigos míos, Dios los bendiga y oren a Dios y sepan que Dios es poderoso para contestar todas nuestras oraciones. Tal vez el mundo diga, a este Dios nunca le va a contestar. Pero sepan, amigos, que Dios está ahí para contestarnos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por conectarse.